En Jalisco hay una isla en el lago de Chapala donde un grupo de indígenas resistió al ejército realista durante 4 años seguidos y nunca fue tomada por la fuerza. Hay un río que corre al borde de Guadalajara tan contaminado que las personas que caen en él corren más riesgo de morir por quemaduras químicas que por ahogamiento. Y hay un volcán extinto que el mundo entero reconoce sin saber lo que hay encima. Los restos de una civilización de 2000 años que nadie estudió en serio hasta que llegó un antropólogo norteamericano en los años 70. Empezamos en el número 13, y subimos. Jalisco es el estado de los lugares comunes, tequila, mariachi, charros, el lago de Chapala visto desde una terraza de Ajijic con una copa en la mano. Y todo eso existe, claro. Pero debajo de esa imagen de tarjeta postal hay otra Jalisco que casi nunca sale en los folletos turísticos. La de los indígenas Huixaritari que caminan 900 kilómetros a pie cada año para llegar a un desierto sagrado en San Luis Potosí, la de los afromexicanos de la costa sur que llevan siglos sin aparecer en ningún mapa oficial de la identidad jalisciense, la de la guerra más sangrienta del siglo XX en México que tuvo su epicentro aquí y que todavía hoy es un tema incómodo en muchas familias del estado. Vamos a recorrer ese Jalisco, el que no cabe en un ciote tequila, y si ya estás curioso desde ahora, imagínate al final. Empezamos en el número 13, los Huachimontones de Teuchitlán, a unos 50 kilómetros al oeste de Guadalajara, en un valle entre cerros de agave azul con el volcán de Tequila al fondo. Los Huachimontones son pirámides circulares, lo cual ya los hace únicos. En casi toda Mesoamérica, las pirámides tienen planta cuadrada o rectangular. Aquí, entre el año 300 a.C. y el 900 después, la gente de la llamada tradición Teuchitlán construyó plataformas concéntricas de planta redonda, dispuestas alrededor de un patio central hundido, con escalinatas simétricas que apuntan a los 4 puntos cardinales. El sitio principal tiene 10 de estas estructuras circulares, la mayor de 16 metros de altura. El arqueólogo Theo Wagen, de la Universidad Estatal de Arizona, fue el primero en describir sistemáticamente estos sitios en la década de 1970, después de que los pobladores locales lo llevaran a ver unas lomas raras que nadie había considerado relevantes. Weigand pasó el resto de su vida estudiando la tradición Teuchitlán y argumentó que esta civilización del occidente de México fue más compleja y más influyente de lo que cualquier manual de historia prehispánica reconocía. En el centro de cada huachimontón, en lo alto de la plataforma central, hay un poste. Los investigadores creen que de ese poste se colgaban los participantes de la ceremonia del volador, la misma que hoy se practica en Papantla, Veracruz, como tradición totonaca. Que la ceremonia del volador haya aparecido primero en el occidente de México y después en el Golfo es una de esas incomodidades históricas que todavía no tiene una explicación consensuada. Bill Weigand murió en 2011 sin haber logrado que la tradición Teuchitlán recibiera la misma atención académica y presupuestal que los sitios del Altiplano Central. El Museo de Sitio de los Huachimontones es pequeño, el acceso no está señalizado en la autopista, y en temporada baja puedes recorrer el sitio arqueológico más singular del occidente de México prácticamente solo. Número 12. El río Santiago en la barranca de Huentitán, al norte de Guadalajara. La barranca tiene más de 500 metros de profundidad y es, en términos de paisaje, uno de los lugares más dramáticos del occidente de México. El problema es lo que corre por el fondo. El río Santiago recibe desde hace décadas los desechos industriales de miles de empresas instaladas en el corredor Guadalajara-El Salto, entre ellas curtiembres, fabricantes de productos químicos, plantas de pinturas y decenas de maquiladoras que durante años descargaron directamente al río sin tratamiento. Las concentraciones de mercurio, arsénico, plomo y cromo en el agua son en varios tramos entre decenas y cientos de veces por encima de los límites máximos permitidos por la norma mexicana. En 2008, un niño de 8 años llamado Miguel Ángel López Rocha cayó al río en el municipio de El Salto y murió 2 días después. Los médicos que lo atendieron en el IMSS reportaron que las lesiones que presentaban no correspondían a un ahogamiento sino a una reacción química severa en las vías respiratorias y la piel, probablemente causada por el contacto con los contaminantes del agua. Hay comunidades a orillas del Santiago donde las tasas de enfermedades renales,
hepáticas y de ciertos tipos de cáncer están documentadas por investigadores de la Universidad de Guadalajara como significativamente más altas que el promedio estatal. El río sigue corriendo. Las empresas que lo contaminaron siguen operando. Y la barranca sigue apareciendo en las guías turísticas de Guadalajara como uno de los atractivos naturales de la ciudad, sin que se mencione en ninguna de ellas lo que hay en el fondo. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más fondo tiene la historia. Número 1. Las tumbas de Tiro del occidente de México. A lo largo del siglo XX, en Jalisco, Nayarit y Colima, los arqueólogos y los saqueadores de tumbas, en proporciones que a veces es difícil distinguir, encontraron miles de tumbas de un tipo que no existe en ninguna otra parte del mundo, pozos verticales de hasta 16 metros de profundidad con cámaras laterales talladas en la roca al fondo, donde los pueblos del occidente enterraron a sus muertos entre el año 200 a.C. y el 600 después. Dentro de las cámaras había figuras de cerámica, a menudo de tamaño natural, representando escenas de la vida cotidiana, grupos de personas bailando, jugadores de juego de pelota, parejas, enfermos siendo curados por chamanes, mujeres amamantando. Las figuras de las tumbas de Tiro son de un naturalismo y una expresividad que no tiene paralelo en la cerámica mesoamericana de la misma época. Y en los años 50 y 60, cuando los primeros ejemplares llegaron a museos y coleccionistas privados de Estados Unidos y Europa, varios arqueólogos notaron algo perturbador. Esas figuras del occidente de México se parecían, de forma muy específica, a figuras de cerámica del periodo Jōmon tardío de Japón, contemporáneas al mismo milenio. El antropólogo Paul Kirchhoff y posteriormente Barry Magers y otros investigadores abrieron un debate serio sobre la posibilidad de contacto transoceánico prehispánico entre el occidente de México y el Pacífico asiático, quizás a través de corrientes marinas. La discusión generó décadas de polémica sin resolución definitiva. Hoy la mayoría de los arqueólogos de Lina considera que las similitudes son convergentes, no evidencia de contacto. Pero las figuras siguen ahí, con esa expresión en la cara que no se parece a nada más del México prehispánico, y la pregunta sigue sin una respuesta que convenza a todo el mundo. Número 10. El peregrinaje Huixaritari a Wirikuta. Los Huixaritari, también conocidos como huicholes, son un pueblo indígena que vive en la Sierra Madre Occidental en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Una vez al año, entre diciembre y marzo, un grupo de peregrinos encabezados por el Maraqueime, el guía espiritual de la comunidad, emprende a pie la ruta sagrada que sus antepasados han caminado durante siglos, desde la sierra hasta el semidesierto de Wirikuta en el altiplano de San Luis Potosí, cerca de Real de 14. La distancia total, incluyendo el regreso, supera los 900 kilómetros. El viaje puede durar semanas. El destino es el lugar donde, según la cosmología Huixaritari, nació el sol. La planta central del ritual que se practica en Wirikuta es el peyote, el cactus Lopopora williamsii, que los Huixaritari llaman ikuri y que no consideran una droga sino una deidad vegetal, la encarnación del bisonte sagrado. El peregrinaje fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2003. El problema es que el corazón de la ruta sagrada, la Sierra de Wirikuta en San Luis Potosí, fue concesionado en 2010 por el gobierno mexicano a una empresa canadiense llamada First Majestic Silver para la extracción de plata. Las concesiones mineras cubrían más del 80% del territorio sagrado. Después de años de protestas, litigios y presión internacional, varias de las concesiones fueron canceladas o suspendidas, pero el conflicto sigue activo. El camino que los Huixaritari han caminado durante siglos pasa hoy al lado de maquinaria de extracción minera. Número 9. La isla de Mezcala en el lago de Chapala, y la historia de independencia más ignorada de toda la guerra de 1810. Mezcala es una isla de algo más de 4 hectáreas en la parte oriental del lago de Chapala. En 1812, durante la Guerra de Independencia, un grupo de indígenas cocos y campesinos mestizos encabezado por el pescador José Santana y el sacerdote Marcos Castellanos tomó la isla y la convirtió en una fortaleza de resistencia contra el ejército realista. Con piedra del propio lago construyeron murallas, batería de artillería y barracas.
Usaron canoas rápidas para atacar los buques realistas y retirarse antes de que pudieran responder. El ejército realista intentó tomar la isla durante 4 años. 4. Mandó expediciones navales, intentó bloqueos, negoció rendiciones que los defensores rechazaron. Nunca la tomó. En noviembre de 1816, cuando la causa independentista en el resto del país estaba en uno de sus peores momentos, los defensores de Mezcala negociaron su propia rendición desde una posición de fuerza, con condiciones. Amnistía total para todos los combatientes y restitución de las tierras comunales que habían sido el motivo original de la rebelión. El virrey aceptó. Los defensores de Mezcala entregaron la isla sin haber sido derrotados. José Santana salió caminando, libre, con sus hombres. La historia de Mezcala no aparece en ningún libro de texto de educación básica en México. El Cerro del Cubilete aparece, el Grito de Dolores aparece, los niños héroes aparecen. La única fortaleza que el ejército realista nunca pudo tomar en toda la guerra de independencia no aparece. La isla hoy es un sitio arqueológico con las ruinas de las murallas todavía visibles, accesible en lancha desde el malecón de Chapala. Recibe menos turistas en un año que el centro de Guadalajara en un fin de semana. Si este recorrido te está mostrando una Jalisco que no conocías, dale a suscribirte a El México Redescubierto TV. Cada semana hay un estado nuevo, y mientras más gente nos siga, más lejos llegamos en el mapa. Número 8. La Guerra Cristera, el conflicto armado más mortífero del México del siglo XX, cuyo epicentro geográfico y simbólico fue Jalisco. Entre 1926 y 1929, el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles aplicó con ferocidad los artículos anticlericales de la Constitución de 1917, cerrando templos, expulsando sacerdotes extranjeros, prohibiendo los actos de culto público y en algunos estados ejecutando a clérigos que se negaban a acatar las nuevas restricciones. La respuesta en los Altos de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas fue una rebelión armada de campesinos católicos que tomaron el grito de «Viva Cristo Rey» como bandera de guerra. Se les llamó cristeros. En Jalisco, Los Altos, la región noreste del estado, fue el territorio donde la guerra tuvo mayor intensidad. Los cristeros locales quemaron trenes, emboscaron tropas federales y ejecutaron maestros rurales que consideraban agentes del gobierno laico. El ejército federal respondió con fusilamientos masivos, quema de poblados y ahorcamientos de cristeros en los postes de telégrafo a lo largo de las carreteras para desalentar la resistencia. Se calcula que el conflicto dejó entre 70,000 y 90,000 muertos directos en combate y entre 200,000 y 300,000 muertes adicionales por desplazamiento, hambre y enfermedad. La guerra terminó formalmente en 1929 con unos arreglos negociados por el embajador estadounidense Dwight Morrow que dejaron a todos insatisfechos. Hubo grupos de cristeros en los Altos de Jalisco que siguieron combatiendo hasta bien entrada la década de 1940 porque nadie les informó formalmente que la guerra había terminado, o porque decidieron que los términos del acuerdo no eran suficientes. El último cristero documentado en rendirse lo hizo en 1941. Número 7. El Hospicio Cabañas y los murales de José Clemente Orozco. El Hospicio Cabañas es un orfanato diseñado por el arquitecto Manuel Tolsá, construido entre 1805 y 1845 en el centro histórico de Guadalajara, y es hoy, junto con la Capilla Sistina, uno de los 2 edificios en el mundo donde los murales que cubren su interior son parte de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La razón es lo que Orozco pintó entre 1936 y 1939 en la capilla central del edificio. José Clemente Orozco perdió la mano izquierda a los 7 años en un accidente con pólvora. Tuvo además una pérdida progresiva de la visión en uno de sus ojos y episodios de pérdida parcial de audición a lo largo de su vida. Pintó los murales del Cabañas con su mano derecha, subido en andamios durante 3 años, a sus 50 años de edad. El resultado es una narración visual de la conquista de América que no tiene ningún punto heroico. Los conquistadores son figuras de acero vacíos sin rostro humano, los indígenas son sometidos o devorados por máquinas de guerra, y en el centro de la bóveda, directamente encima del visitante que mira hacia arriba, está el hombre de fuego,
Una figura humana consumiéndose en llamas que algunos interpretan como el sacrificio, otros como la resistencia, y otros simplemente como el destino de cualquier civilización que cree que va a durar para siempre. El edificio fue cárcel, cuartel militar y hospital antes de convertirse en museo. Orozco lo sabía cuando pintó lo que pintó. Compártelo con alguien que visite Guadalajara y crea que el Cabañas es solo otro museo de arte, porque no lo es. Número 6. La Virgen de Zapopan, también conocida como la Generalita, la imagen religiosa más venerada de Jalisco y posiblemente una de las más antiguas del continente. La figura original tiene aproximadamente 22 centímetros de altura, está hecha de pasta de caña de maíz con técnica indígena y fue elaborada en el siglo XVI, probablemente por artesanos de Michoacán, para ser usada en las misiones de evangelización del occidente de México porque el material ligero y duradero era ideal para transportar. Ese origen indígena en el material y la técnica convierte a la Generalita en uno de esos casos en que un ícono del catolicismo mexicano es, en su materialidad concreta, un objeto de manufactura prehispánica adaptado para la fe colonial. El 5 de junio de 1721, durante una epidemia de tifo que estaba diezmando a Guadalajara, el obispo de la ciudad mandó traer la imagen de Zapopan en procesión por las calles. La epidemia se dio semanas después, y desde entonces la imagen recorre cada año, el 5 de junio, todas las parroquias de la zona metropolitana de Guadalajara en una peregrinación que dura de enero a octubre, y regresa a su santuario en Zapopan cada 12 de octubre en una procesión donde participan entre 1 y 2 millones de personas. Durante la Guerra Cristera, cuando el Ejército Federal cerró el santuario de Zapopan, la imagen fue escondida por familias de fieles que la trasladaban de casa en casa para mantenerla fuera del alcance de las autoridades. Hay en sus vestiduras originales orificios que los custodios del santuario identifican como marcas de balas de la época. Nadie ha podido confirmar ni desmentir formalmente el origen de esas marcas. Número 5. Los afromexicanos de la costa sur de Jalisco. En los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Casimiro Castillo y La Huerta, en la franja costera del sur de Jalisco que colinda con Colima y Michoacán, hay comunidades cuya población tiene una presencia genética y cultural africana que los censos del INEGI ignoraron durante siglos por la sencilla razón de que no había una categoría para marcarla. Los primeros africanos esclavizados llegaron al occidente de México desde mediados del siglo XVI, cuando la corona española necesitaba mano de obra para las haciendas, las minas y las plantaciones de la región. Algunos escaparon, formaron palenques, comunidades de cimarrones en zonas de difícil acceso. Otros obtuvieron la libertad por manumisión o por el fin legal de la esclavitud en 1829. El Censo de Población y Vivienda de 2020 fue el primero en la historia de México en incluir una categoría de autoadscripción afromexicana, y arrojó que aproximadamente 2 millones de personas se identificaron como afrodescendientes en todo el país, concentradas principalmente en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Pero hay comunidades costeras de Jalisco, como Caxitlán y algunas localidades de Cuautitlán, donde la presencia afromexicana es visible y documentada por investigadores del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, y que hasta hace muy poco no aparecían en ninguna narrativa oficial de la identidad jalisciense. Jalisco se contaba a sí mismo como un estado de raíces indígenas y españolas, con mariachi y charro, sin espacio en ese relato para la tercera raíz que también estuvo aquí desde el principio. Número 4. El lago de Chapala y la comunidad más grande de jubilados extranjeros fuera de Estados Unidos. El lago de Chapala es el cuerpo de agua dulce más grande de México, con aproximadamente 1.100-200 kilómetros cuadrados de superficie en su momento de mayor extensión. La cuenca del lago proporciona entre el 25 y el 30% del agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara. El lago, a su vez, ha perdido en las últimas décadas entre el 40 y el 60% de su volumen, dependiendo del año, principalmente por la extracción del río Lerma para satisfacer la demanda hídrica de la ciudad. En las riberas del lago, específicamente en los municipios de Chapala, Ajijic, San Juan Cozalá y Jocotepec, vive una comunidad de entre 40.000 y 50.000 residentes extranjeros, en su mayoría jubilados estadounidenses y canadienses que encontraron en el clima,
el costo de vida y la infraestructura de salud de la zona una alternativa viable a retirarse en su país de origen. Es, según varias fuentes demográficas, la mayor concentración de residentes extranjeros norteamericanos fuera de Estados Unidos en el mundo. Construyeron librerías en inglés, restaurantes de comida norteamericana, clubes de bridge, sociedades de arte. El pez blanco de Chapala, el Chirostoma jordani, especie endémica del lago que aparece en los menús de todos los restaurantes de la ribera como platillo regional emblema, está catalogado por la IUCN como especie en peligro de extinción desde hace años, en parte por la sobrepesca, en parte porque el lago que habita se está vaciando. Los turistas y residentes lo piden en el menú sin saber que probablemente están comiendo una de las últimas generaciones de una especie que desaparecerá con el lago que la sostiene. Número 3. La Bahía de Banderas, el destino internacional de Puerto Vallarta, y la historia de cómo una película lo cambió todo. La Bahía de Banderas tiene 42 kilómetros de ancho de costa a costa, lo que la convierte en una de las bahías más grandes del Océano Pacífico. En su interior, cada año entre noviembre y marzo, la ballena jorobada llega a reproducirse y dar a luz porque las aguas cálidas y protegidas de la bahía son ideales para las crías recién nacidas. Se calcula que entre 400 y 500 ballenas jorobadas utilizan la bahía como zona de reproducción cada temporada. Eso en sí ya es extraordinario para un destino turístico de esta escala. Pero la razón por la que Puerto Vallarta existe como destino internacional tiene un nombre: John Huston. En 1963, el director de cine John Huston eligió el pequeño pueblo de pescadores de Mismaloya, a unos 15 kilómetros al sur de Puerto Vallarta, para filmar La Noche de la Iguana, basada en la obra de Tennessee Williams. Para el rodaje llegó Richard Burton, que trajo consigo a Elizabeth Taylor, aunque Taylor no actuaba en la película. Los dos estaban en medio de uno de los romances más documentados por la prensa internacional de los años 60. Los fotógrafos de todo el mundo llegaron a un pueblo que en ese momento no tenía carretera pavimentada de acceso y solo era alcanzable por barco o por avión en un vuelo de carga desde Guadalajara. Las fotos de Burton y Taylor en las playas de lo que hoy es Puerto Vallarta circularon en revistas de todo el mundo durante meses. El pueblo pasó de tener unos 4.000 habitantes a convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano en menos de una generación. El set de filmación de Mismaloya todavía existe, parcialmente en ruinas, en una playa que hoy se llama Playa Mismaloya. Debajo del agua de la bahía, además, los oceanógrafos del CICESE han identificado una cadena de volcanes submarinos activos que recorre el fondo desde el norte de la bahía hacia el sur, con respiraderos hidrotermales que sostienen ecosistemas de aguas profundas completamente independientes de la luz solar. Puerto Vallarta tiene volcanes activos debajo. Nadie los menciona en el folleto. Número 2. El tequila y la denominación de origen que no es lo que parece. El tequila tiene una historia de unos 400 años, pero la forma en que existe hoy como producto protegido por ley lleva apenas 50. La denominación de origen del tequila fue establecida en 1974 y protege el derecho a usar el nombre tequila para los destilados de agave azul producidos en 5 estados mexicanos: Jalisco completo, y partes de Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. La denominación la administra el Consejo Regulador del Tequila, fundado en 1994, financiado en gran medida por las empresas productoras más grandes. Hasta ahí, razonable. El problema está en lo que la denominación dejó fuera. En Oaxaca, Guerrero, Durango y una docena de estados más, hay comunidades indígenas que llevan produciendo destilados de agave varios siglos, usando variedades distintas al agave azul y métodos de producción artesanales que preceden a cualquier normativa. A eso se le llama mezcal, y tiene su propia denominación de origen, establecida en 1994. Pero durante décadas, antes de que el mezcal artesanal tuviera reconocimiento comercial, los productores de tequila industrial usaron el marco legal de su denominación para intentar monopolizar el mercado de destilados de agave en general. En los años 90 y 2000, la industria tequilera presionó ante la Organización Mundial de Comercio para que el término agave fuera exclusivo del tequila, lo que habría ilegitimado décadas de producción mezcalera en otros estados.
La presión no prosperó completamente, pero el desequilibrio económico entre la industria tequilera industrializada, valuada en miles de millones de dólares, y los productores artesanales de mezcal en comunidades con escaso acceso a mercados, sigue siendo enorme. Yo no sé tú, pero cuando se tiene en cuenta que el producto más reconocido mundialmente como símbolo de México fue protegido por una ley que beneficia principalmente a unas pocas corporaciones, la imagen del charro con su copa de tequila se ve distinta. Y llegamos al número 1, que es donde converge todo lo que hemos contado hoy, el volcán de Tequila y el paisaje agavero, la imagen que el mundo reconoce como Jalisco. El volcán de Tequila, técnicamente llamado volcán de Tequila o Cerro de Tequila, es un estratovolcán extinto de unos 2.900 metros de altura que domina la vista del municipio de Tequila y de los campos de agave azul que lo rodean. La UNESCO declaró en 2006 al paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila como Patrimonio de la Humanidad, la primera designación de ese tipo para un paisaje cultural relacionado con una industria de bebidas en el mundo. Las fotos de los campos de agave azul con el volcán al fondo son de las imágenes más reproducidas de México en el exterior. Arriba del volcán y abajo del volcán hay algo que esas fotos nunca muestran. En la cima y las laderas superiores del Cerro de Tequila hay vestigios de construcciones prehispánicas que el INAH ha identificado como parte de la misma tradición Teuchitlán que vimos al inicio de esta lista, en los Huachimontones. La gente que construyó las pirámides circulares de Teuchitlán también subió a este volcán y construyó en él, probablemente porque desde la cima se controla visualmente toda la región del río Santiago, todos los campos del valle, y en día despejado se ven los cerros de Jalisco hasta el horizonte. El volcán era un punto de control, un punto ritual, y posiblemente un punto de comunicación con otras comunidades del occidente de México a través de señales de humo o de fuego. La civilización que existió en este valle 2000 años antes de que existiera la primera destilería de tequila es, en términos estrictamente arqueológicos, más antigua, más sofisticada y más extendida de lo que cualquier etiqueta de botella sugiere. La planta de agave azul que hoy cubre esos campos, el agave tequilana Weber, se cultiva en monocultivo industrial desde principios del siglo XX, lo cual significa que todos los campos que aparecen en las fotos son genéticamente idénticos entre sí. No hay variedad. No hay diversidad genética. Y esa uniformidad hace a la planta extremadamente vulnerable a cualquier plaga o enfermedad que pueda adaptarse a ese genotipo específico, lo cual ya ocurrió parcialmente entre 1988 y 1994, cuando una combinación de hongos y bacterias destruyó una parte significativa de los campos de agave en Jalisco y generó una crisis de desabasto que disparó los precios del tequila a nivel mundial. El paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es, desde el punto de vista de la biología vegetal, un monocultivo tan frágil como cualquier otro que depende de la ausencia de enfermedades para seguir existiendo. Debajo de las fotos del volcán y los agaves hay una civilización de 2000 años. Encima de los agaves hay un volcán que en cualquier momento geológico podría dejar de estar extinto. Y dentro de las botellas hay un destilado cuya historia real es bastante más complicada que el nombre que lleva en la etiqueta. Y eso es todo. 13 lugares, un estado que la mayoría conoce por lo que exporta y casi nadie conoce por lo que guarda, y la sensación de que Jalisco lleva siglos contando una versión de sí mismo que deja afuera a la mitad de su propia gente y a 2000 años de su propia historia. Ahora te toca. De estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y si pudieras visitarlo mañana, cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que ya conoce Jalisco porque fue a Puerto Vallarta y bebió tequila, manda este video, porque le falta la isla que nunca fue tomada, el río que no se puede tocar, y el volcán que lleva 2000 años mirando todo desde arriba.